Diálogos con la ciencia. Dirigido por Javier Ángel Ramírez. Buenas noches. Estamos en Diálogos con la Ciencia, el programa para ti, que sabes que la verdad existe y la buscas. En Radio María, gracias a Dios, todos los viernes en sus 2 primeras horas. Hoy tenemos un programa que sé que les va a encantar. Hoy vamos a tratar muchos temas y vamos a tratar de algo que es importantísimo para la evolución humana. El dinero. Pero no vamos a hablar ni de pesetas, ni de euros. Vamos a hablar de la moneda que en toda la historia de la humanidad ha sido más importante. La sal, el salario, pues no. El real de A8. Una moneda histórica en la cual nos vamos a centrar con un experto. Enseguida se lo contaré un poquito más a fondo. Tendremos las secciones habituales con Leonardo Daniel Pérez de Madrid, R al cuadrado, Ruth Ramírez, el profesor José Manuel Amaya. Luis Antequera nos explicará por qué hoy, que ya en la península ya es 26 de junio, no es un día cualquiera. Estamos en esos días en los que la luz del sol inunda casi las 24 horas y hay poca oscuridad, poca noche. Saben que en cualquier momento pueden interactuar con nosotros. ¿Cómo? A través del WhatsApp. Nuestro WhatsApp es el del 8. 8 por 8 es 64. Pues nuestro WhatsApp es el 64 9 8 8 8 8 7 1. Y saben ustedes que pueden escribirnos al WhatsApp en cualquier momento y pueden decirnos lo que consideren oportuno. Muchos de ustedes nos están saludando ahora a través del WhatsApp. Saludamos muy especialmente a Lucía de Madrid, a Teresa de Valencia, a Jesús de Vigo, Gustavo de Oviedo, Rosario de Sevilla, Miguel de Jerez, María del Pilar de Murcia, Vicente de Mataró, Carmen y Pepe de Santander, Pepita y Vega de Turis en Valencia, Giovanna de Quito, Ecuador. Abrazo fuerte, Giovanna. Hoy hablamos de una moneda que tiene que ver mucho con tu tierra. Saludamos también a Salvador de Mallorca, a Carmen de Cázares, Paco de Herrera de los Navarros, Concha de Murcia, César Augusto de Santa Cruz de Quiche, también a otro lugar del océano. Abrazo fuerte. Tierra hispana, todo, porque todos somos hispanos al final. Y yo creo que es algo que tenemos que llevar con mucho cariño. Es nuestra historia, nuestro encuentro. Francisco de Santander, Doris de Zaragoza, María Jesús de las Pedroñeras, Rafael del Puerto de Santa María, Plácida de Grazalema, Josefina, no sé muy bien de dónde es Josefina, abrazo fuerte, Fernando de Guadalajara, Tomás de Plasencia, María de Arroyo de la Luz, Carlos de Arbores, Chema de Málaga, Albert de Cerdañola, Javier de Vigo, Rosario, ¿dónde está Rosario? Ah, si eres Charo de las Arenas. Si es que ya me hago aquí un poco de lío con tanto WhatsApp. Inés de Valladolid. Tenemos también a Juan José. ¿Dónde está Juan José? En Guadalajara. Luis de Zamora. Queco de Sanlúcar de Barrameda. Charo de Algeciras. Genaro y Pilar, que están en Salamanca. Manuel de Córdoba. Rosa de La Rioja. Bienvenido de Vilaseca. Abrazo fuerte. María José de Granada, Sándor, que está en Jafrán. Nos dice que hay que rezar por Venezuela. Pues es verdad, porque han tenido una desgracia muy grande, el terremoto ese que han tenido ahí, y es una desgracia muy grande, y todos tenemos que echar una mano, incluso aunque solo sea con nuestras oraciones. Teodoro de Salamanca, Sara de Cartagena, Maribel, también de Cartagena, Antonio de Casariche,
Fernando de Valencia, Mari Carmen de Alcalá de Henares, Pilar de Salamanca, María del Mar, no sé dónde estás María del Mar, pero abrazo fuerte, Ana de Segur de Calafell, Belamino, que está en Doha, Qatar, abrazo muy fuerte para Doha. Y ya queda muy poquito para la hora Bond, a la hora a la que solemos empezar la entrevista de la semana, pero como hoy tenemos un programa muy denso, vamos a empezar ya con esta entrevista. Y para ello saben ustedes que la sintonía con la que solemos presentar la entrevista es esta. Uy, perdonen un segundito. Cosas del directo. Que como aquí hay tantos botones, decía Luis Español que esto parece la mercería, pues uno se equivoca de botón. Allá vamos. Esta es la sintonía con la que presentamos la entrevista de la semana. Y ahora sí que sí, ahora sí que son las 007, la hora Bond. Tengo el honor de presentarles a Carlos Fernández Andrade Marín. Él es historiador, también es escritor, es abogado, miembro de Héroes de Cavite. Y con él vamos a hablar de el peso hispano, el real de A8. Buenas noches, Carlos. Buenas noches, Javier. Gracias por esta entrevista. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a Un hablar... saludo a todos los oyentes, claro. Vamos a hablar de algo que mucha gente desconoce. Yo me atrevería a decir, y así lo he presentado en el programa, como la moneda más importante en toda la historia de la humanidad. No sé si exagero. No exageras, no exageras. Y ha sido la primera moneda global de un mundo globalizado. Es cuando la moneda se conoce en todos los continentes del planeta, que es algo que no había ocurrido nunca antes en la historia de la humanidad. Había habido otras monedas importantes y relevantes en la historia, pero ninguna había tenido la dimensión internacional y mundial que ha tenido esta moneda. Bueno, yo creo, no sé si se le conoce más como el peso hispano o el real de A8. ¿Es la misma moneda, el peso hispano, que el real de A8? ¿O son formas? ¿Qué diferencias hay? Es la misma moneda, efectivamente. Es la misma moneda que, claro, como ha tenido un periodo de existencia tan dilatado en el tiempo y tan extendido en el mundo, territorialmente, pues ha tenido varios nombres a lo largo de su historia. El término peso es el término coloquial que finalmente terminó prevaleciendo y predominando. Real de A8 es un término más técnico, más oficial, pero que finalmente con el paso del tiempo terminó decayendo porque evidentemente el 8 creaba confusión económica. Cuando se hablaba de una moneda, se hablaba de una moneda y no de 8. Entonces, que una unidad monetaria se le añadiera el 8 podía crear confusión. Por eso el término peso acabó triunfando y acabó dando nombre a muchísimas unidades monetarias de los países hispanoamericanos. También en España era conocido el término peso, pero fue un término que terminó desapareciendo en la segunda mitad del siglo XIX. En su lugar fue sustituido por otro término equivalente, prácticamente equivalente, que le tomó el testigo, que fue la palabra duro, duro.
Ujú. y el término duro, pues sí, pues ha pervivido en España pues hasta la introducción del euro, más que nada para asociado a las 5 pesetas, ¿no? Que fue el último valor facial que tuvo el duro o el peso duro. Ujú. Ujú. ¿Están relacionados de alguna manera el real de A8 con el duro de peseta o es simplemente una forma de llamar a las monedas? Vamos a ver, están relacionados tanto en cuanto ambas eran la moneda de mayor valor acuñada en plata en circulación. Ujú. ¿Mm? Em, Primero era el peso, después eh, se le llamó peso fuerte, porque el peso cuando se perfeccionó numismáticamente en su proceso de acuñación, que empezó a mantener su forma redonda, se le llamó peso fuerte. En partes del Levante español se le llamó peso duro, y con el paso del tiempo, pues el término peso en España fue desapareciendo y quedó el término duro, que acabó de triunfar precisamente para dominar una nueva moneda gruesa de plata que vino a sustituir al peso, que era ligeramente inferior en peso técnico, es decir, el real de A8, el peso fuerte, pesaba unos 27 gramos, y poco a poco la moneda gruesa de plata que fue sustituyendo a ese peso, pues acabó siendo de 26,33 gramos o 25,95, y terminó siendo de 25 gramos de plata, una ley de 900 milésimas, que es la ley y el peso que finalmente tuvieron los duros de plata de Alfonso XII, de Alfonso XIII, del último tercio del siglo XIX, que fueron los últimos duros de plata que se acuñaron en España. Ujú. Concretamente el último fue en el año 1899. Ujú. Yo estoy ahora en directo aquí en la radio y estamos en el siglo XXI. Ahora son las 0 horas 12 minutos con 20 segundos exactamente, según este reloj. Yo no sé si estará completamente en hora o no, porque vamos a ver. Sí, más o menos, yo creo que sí. Estoy comparando con el mío porque los de pulsera ya se sincronizan por internet, por lo tanto están ya todos en hora. Pero digo yo, a ver si no sé si el del ordenador se sincronizará o no. ¿Cómo ha cambiado todo? ¿Cómo ha cambiado Sí, todo? La tecnología de los últimos 50 años. sí, estamos Me hablando. estaba acordando, sí, No, no, perdona que te corte. ¿Te estabas acordando? me estaba acordando ahora mismo que estabas diciendo lo de sincronizar los relojes, del gran problema que tuvo la humanidad en la navegación Ujú, con el cálculo de la longitud geográfica, ujú, que no tiene mucho que ver con lo que estamos hablando, pero fue un grandísimo problema que tuvieron los navegantes del siglo XVI, XVII y XVIII, para poder calcular la longitud, porque la latitud geográfica era fácil de calcular, dependía de la altura del sol, ujú. ¿vale? Con respecto a cada hora del día, pero la longitud era mucho más complicado, y al final se resolvió con un reloj exacto que pudiera mantener su hora en alta mar, que fue la gran asignatura pendiente de los navegantes durante siglos, ¿no? Ujú. Perdona esta pequeña No, digresión. pero vamos a Bueno, intentar. algo tiene que ver con nuestros reales de A8, porque los reales de A8, nuestros pesos fuertes de plata, se extendieron por el mundo a través de la navegación. Ujú. ¿Eh? Es una moneda muy viajera. Hay que tener en cuenta de qué época estamos hablando. Pues el primer 8 reales o moneda gruesa de plata o primer peso en plata, porque el término peso lo adopta la moneda de plata gruesa del peso de oro. Ujú, El término peso empieza siendo una moneda de oro, ujú, una moneda de oro del siglo XV, XVI, que tuvo varios nombres porque tuvo ligeras modificaciones de peso, ¿no? Lo manda a acuñar Enrique IV de Castilla, le llamó castellano, después pasó a llamarse ducado, ducado en castellano de la Granada, ducado excelente de los Reyes Católicos, y era el peso de oro. Y posteriormente ya en la Nueva España nace el equivalente en plata, en valor, en una gruesa moneda de plata, y se le acabó llamando peso en plata a la moneda que tenía el mismo valor en plata que a la moneda del peso de oro falsificado, que era el peso de oro que triunfó. Y eso fue en el año 1538. ujú, 1538 es cuando se acuñan los primeros pesos de 8 reales en la Casa de Moneda de México, que es la primera casa de moneda de todo el continente americano. ¿Eh? ujú.
y se manda a acuñar porque el virrey Antonio de Mendoza, que es el primer virrey que nombra a Carlos I para la Nueva España, le contesta al rey diciéndole que hay algunos problemas monetarios y que en lugar de acuñar monedas de 3 reales para que no se confundan con los de 2, mejor acuñarlos de 8, y que era el valor, se había creado un valor generalizado de la Nueva España que equivalía al peso de oro del que estábamos hablando antes, falsificado. Un peso de oro falsificado que se había adueñado del mercado y que creó un patrón de valor muy conocido. Entonces, ese patrón de valor estaba en torno a 272 maravedís, 270, 272, y lo que hace Antonio de Mendoza es sacar una moneda en plata equivalente a ese valor, y lo fija en 272 maravedís, que da la casualidad de que, habida cuenta de que el real de plata valía 34 maravedís, pues 272 entre 8 dan 34, con lo cual era el valor equivalente a 8 reales. Y ahí es cuando nace la moneda de 8 reales en México, en la Ciudad de México, en 1538. He puesto aquí, yo decía que en directo, siglo XXI, estoy buscando aquí en un buscador de internet, he puesto real de A8, me salen muchas fotografías. Se venden un montón, todos los que se vendan así baratitos, tengan ustedes en cuenta que son réplicas, no son el verdadero, no pasa nada. Uno puede decidir comprar una réplica, lo que ocurre en una réplica no tiene el valor filatélico que va a tener un original, eso ténganlo en cuenta, ¿no? Porque hay muchos muy baratitos que son réplicas, tengan cuidado con eso. El auténtico nos ha dicho nuestro entrevistado que es de plata, eso es muy importante. Y aquí explica un poco el real de A8 y tal, peso fuerte, peso duro, dólar español, fue la primera divisa verdaderamente global en la historia moderna. Tenemos que hablar un día, no sé si nos va a dar tiempo hoy, de lo importante que es el dinero en la evolución humana, ¿no? Parece que hablar de dinero queda feo. Bueno, pues es que no hay evolución humana sin comercio, y no hay comercio sin moneda, es que queramos o no, sin dinero. Y yo creo que, además, en España carecemos de una cultura económica importante que otros ciudadanos de otros países tienen y que les permite afrontar mejor cosas como, a lo mejor no lo puedes explicar tú, ¿qué es eso de la devaluación? ¿Por qué las cosas son todas cada vez más caras? Uy, qué pregunta me acabas de hacer, Javier. Pero eso no es de ahora, ¿eh? Eso es... No es de ahora. Desde que existe el comercio. Sí, no. ¿No? No. ¿Ah? No. Es desde que tenemos una moneda fiduciaria. Ah, verá, vaya. pues, es que tiene su historia, pero sí me gustaría, estabas haciendo yo quiero hacer una pequeña, si me permites, Claro. una sugerencia a nuestros oyentes. Ahora que has estado hablando de la moneda que has visto en internet, mucho cuidado porque hay muchas réplicas y muchas falsificaciones. Hace bastantes años yo tuve ocasión cuando yo empecé a iniciarme un poco en esto, y tuve la oportunidad de hablar con un numismático, y le hablé del Real de 8, y dice, ten cuidado porque el Real de 8 es la moneda más falsificada. Más falsificada de la historia. Así que dijo, pues hay que tener especialmente cuidado. Hay muchísimas falsificaciones, hay falsificaciones de época, que son las falsificaciones de la época de cuando se falsificaron, y hay muchísimas réplicas. Yo al principio, cuando hace años ya empecé a introducirme en esto, pues tenía la duda, ¿no? Ya después de ver muchísimas monedas, pues ya las acabas identificando nada más verlas. Pero sí, efectivamente, tengan cuidado, y si están empezando, hablen con la gente, hablen con los entendidos, con los expertos, y vayan a las tiendas de numismática, que aunque les va a salir más cara, que en los mercadillos tienen la tranquilidad de que le van a vender una moneda auténtica y original. Pues es mi sugerencia. Ya sé con quién voy a contar yo, porque yo necesito, cuando quiero comprar algo, no necesito uno, necesito 4. Porque tengo 4 bebés y claro, no le voy a comprar un real de A8 a uno. Necesito 4 porque tienen que ser todos iguales. Así que ya sí. Bueno, igual eso es difícil porque las monedas están todas, después de tantos años, los grados de conservación son muy, muy diferentes, ¿no? Pero lo que sí te puedo asegurar es que con el paso del tiempo las monedas que compres no van a perder valor. ¿Por qué? Y ahora retomo la pregunta que tú me hiciste antes.
Porque estamos hablando de una moneda, para empezar, que tiene un valor en plata, Ujú. ¿vale? Y segundo, pues estamos hablando de una moneda muy antigua que ya tiene un valor numismático, que es el valor que le dan los coleccionistas. Estoy, Es un estoy, valor estoy, estoy aprendiendo palabras, numismático y fiduciaria. Estoy aprendiendo, estoy aquí apuntando. fiduciaria. Sí. Sí, sí. La moneda fiduciaria, moneda fiat, ¿vale? Yo, precisamente, bueno, tengo que decir, si me permites, voy a hacer, perdonen la autocita, pero viene al caso de lo que tú has comentado del dinero. Ujú. La historia del dinero es apasionante, desgraciadamente en nuestro país no nos la han contado, no nos la han sabido contar. Ujú. Los españoles somos los europeos más incultos financieramente de todo el continente, y es una pena, ¿no? Ujú. Pero cuando uno conoce la historia del dinero y se va metiendo en estas cuestiones, pues lo descubre y se da cuenta que es apasionante, porque no hay nada más humano que la economía. Ujú. ¿Eh? La economía, cuando yo estudiaba en la EGB, cuando yo estudiaba en BUP y en COU, eso de la economía, las ciencias económicas sonaba a matemáticas, sonaba a ciencia. No, no, es lo más social que hay, lo más humano. El comportamiento humano está manifestado en la economía permanentemente. ¿Eh? De hecho, ya digo, perdonad la autocita, en el libro que he publicado, que tú conoces, que se llama El peso hispano real de A8, Ujú. primer dólar de los Estados Unidos de América y moneda del mundo, es Gu- un gu- título un poco largo, sí, lo El sé, sitio un poco pero largo, quise, libro un poquito grueso, pero muy fácil de leer. Es algo impresionante, porque es que eh, em, la verdad que tú cuentas ahí, que es toda la historia de la moneda, todo eso, apasiona tanto que uno no puede acabar de leerlo. Dice, uy, qué gordo es este libro. Sí, bueno, vas a ver lo que te dura, porque te lo lees entero. Oye, es curioso, me lo ha dicho 3 o 4 personas que se lo han leído, me han dicho lo mismo, dice, asusta por las 874 páginas Claro. y que pesa más que un ladrillo, pero está redactado tan cómodamente y cuenta las cosas cuestiones tan interesantes, tan sencillas, que se lee enseguida, ¿eh? Y el primer capítulo lo dedico a las cuestiones técnicas y a explicar lo que es el dinero. Ahí explico lo que es el dinero, las características del dinero, cómo el dinero surge, cómo se produce una identificación entre el concepto de dinero y los metales preciosos. Ujú. ¿Eh? Los metales preciosos nobles, oro y plata, fundamentalmente. Después el cobre y el bronce se usa también, pero para monedas de mínimo valor, ¿vale? Pero el oro y la plata, digamos que entre el oro y la plata se han repartido el 98% del valor de las acuñaciones. Y explico por qué el oro y la plata y por qué el dinero se convierte en piezas de oro y de plata, de metal precioso, al peso, Ujú. ¿vale? Y tú me preguntabas antes, el tema de la inflación, Ujú. la devaluación del dinero en contraposición con el alza de los precios. Y yo te comentaba, no, eso pasa desde que tenemos una moneda fiduciaria. Ujú. ¿Qué es una moneda fiduciaria? La moneda fiduciaria, el dinero fiduciario o el dinero fiat viene del latín, significa hágase, por decreto, Ujú. ¿vale? Es decir, es un dinero que tiene un valor dado por decreto, por el decreto que le da, por orden que le da el Estado, el órgano emisor, el poder político, ¿vale? Ujú. Algunos lo llaman el dinero del monopolio. Ujú. Le da un valor a un billete de papel, no por lo que el billete de papel valga de por sí, sino un valor oficial dado por el Estado. A diferencia de este dinero fiduciario, que es el dinero con el que nos manejamos desde principios del siglo XX, anteriormente el dinero, fundamentalmente corriente, era, como decía, piezas de oro y piezas de plata, monedas de oro y de plata, que tenían el valor del metal precioso que tenían en sí, ¿vale? ¿Cuál es la diferencia entre el dinero, vamos a llamarlo metalístico por su valor en metal, y el dinero fiduciario? El dinero metalístico, como decía, tiene el valor del metal precioso que contiene. Y como los metales preciosos son escasos, Ujú. pues el dinero que había era limitado. Y Ujú. al ser escaso, eso hacía que las monedas mantuvieran su valor en el tiempo. ¿Qué ocurre? Cuando llega el dinero fiduciario, que es el dinero papel,
los estados, deseosos todos de recaudar más y de tener más dinero para hacer más cosas, han empezado a imprimir muchos billetes. Como el imprimir un billetes es barato y el papel se puede fabricar todo el que se quiera, pues han acabado incurriendo en el abuso. Han fabricado más dinero del que realmente puede absorber la economía, y esto es un juego de oferta y demanda. De lo que hay mucho, baja su precio, de lo que hay poco, sube su precio. Si yo tengo muchos billetes, demasiados billetes en relación con la economía, con los bienes y servicios que hay en la economía, automáticamente el dinero se deprecia. Y como el dinero se deprecia, los bienes con los que se compra ese dinero automáticamente aumentan de valor. Pero no aumentan de valor, es que el dinero con el que se compra pierde valor. Y parece que los precios suben cuando realmente lo que baja es el valor del dinero papel, que queda devaluado. Claro. No sé si me he explicado bien. Sí, a mí me hace mucha gracia cuando alguien me dice, todo sube. No. Cuando todo sube, lo que está pasando es que con lo que tú estás comprando, que es el dinero, baja. Y luego hay un pequeño detalle, que yo creo que a lo mejor podemos enriquecer un poco lo que has contado, que es impecable, y es que ya el dinero ya no es imprimir billetes, porque no sé si es el 90% del dinero, por ejemplo, de euro, por poner un ejemplo, es digital, es decir, no está impreso. No sé si es así. Sí, exactamente. Con lo cual es aún más fácil Claro. emitir más dinero de la cuenta. Claro. Ya no tienes ni que gastar dinero ni en tinta ni en papel. Permíteme que te haga un apunte a lo que decías tú anteriormente. Por supuesto. Lo que estábamos hablando. Había un economista muy famoso, Milton Friedman, que fue premio Nobel de la Economía de la Escuela de Chicago, ¿vale? Estadounidense. Y él, una de las cosas que decía era que los precios solamente suben, eso se llama inflación. Cuando se habla de la inflación, se refiere a la inflación de los precios. Cuando los precios suben, que realmente es porque el dinero baja de valor frente a los precios de las cosas, se produce inflación. Y la inflación, él decía, que no era ni más ni menos producto del exceso de circulante monetario. Es decir, hay otra causa del aumento de los precios, que es lo que se llama el cuello de botella. Es decir, cuando hay pocos bienes. Entonces, cuando hay pocos bienes, los bienes suben de precio, efectivamente, porque hay pocos bienes en relación con el dinero que hay. Ahí no es que el dinero baje de valor, es que los bienes suben porque hay pocos bienes. Pero habitualmente lo que suele haber en esa desproporción, suele haber un exceso de circulante monetario, de dinero emitido por los estados. Sí, Eso es lo que provoca fundamentalmente la inflación. Y es lo que decía Milton Friedman. Claro, y es cuando te dicen todo sube. Cuando te dicen todo sube, no es que todo suba, es que... Entonces, hubo alguien que habló un poco de ese concepto en España, un político, y casi se lo comen. Digo, ¿qué pasa? Que el resto de políticos no tienen esos conceptos económicos, que casi cuando dijo, no, bueno, en realidad no es que suban los pisos tanto, porque si lo comparas con el resto de bienes, hay muchos otros bienes que han subido más. Uy, casi se lo comen por decir que no habían subido los pisos, sino que había bajado el dinero. Sí, bueno, hay que tener también en cuenta otra cosa. Hablando, ahora que has sacado el tema de los pisos, sí. El boom inmobiliario, hasta el año 2006-2007, ¿vale? Ahí lo que había era, independientemente del proceso de inflación y de desvalorización del dinero por exceso de emisión monetaria, había una grandísima demanda de viviendas, porque la demanda de viviendas estaba por encima de la oferta. Entonces, siempre que la demanda está por encima de la oferta, los precios suben, ¿vale? Pues porque hay escasez. La escasez hace que, habiendo menos producto disponible, las mismas personas se peleen por ese producto, con lo cual entre ellos pujan más para ver quién se lo lleva, y eso evidentemente redunda en un alza del precio. Es como una subasta, algo parecido, me explico. Es lo que pasó. ¿Hasta qué pasó? Hasta que, bueno, hubo la crisis de liquidez, los bancos dejaron de prestar, y se desinfló la burbuja, ¿no?, del 2007. Pero bueno, esa es otra historia, nos estamos saliendo un poco de la otro día cuestión. tenemos que hablar de dinero en general, pero hoy estamos aquí con Carlos Fernández Andrade Marín, por si alguien ha llegado tarde y no sabe con quién estamos hablando. Él es historiador, escritor y abogado, miembro
de Eros de Cavite y con él estamos hablando de el peso hispano, el real de A8. Para aquellos oyentes que llegan, porque siempre ocurre que alguien llega un poquito tarde al programa o lo que sea, real de A8. ¿De qué moneda estamos hablando? ¿De qué época a qué época? ¿Y por qué estamos hablando del real de A8? Y no estamos hablando, que a lo mejor luego los podemos relacionar, del yen, del yuan, del dólar. Pues mira, estamos hablando de una moneda que, como comentario anteriormente, se acuña por primera vez en México, en la Nueva España, en 1538, se retoma su acuñación en Castilla a finales del reinado de Carlos I, principios de Felipe II, en torno a 1545-1558, la fecha no está clara, porque en aquella época las monedas no tenían la fecha de acuñación, ¿vale? La fecha de acuñación empieza a incorporarse en las monedas en 1586, ¿vale? Y esa moneda pues se estuvo acuñando, se estuvo emitiendo, no solamente en España, sino en todos los territorios americanos, los virreinatos hispanoamericanos, pues bajo el signo de la corona de España hasta 1825, que es el último año que se acuña un real de 8 con la efigie del rey de España, en este caso Fernando VII, en Potosí. Y posteriormente las repúblicas hispanoamericanas, después de la fragmentación, siguieron acuñando pesos de 8 reales, o reales de A8 que acabaron llamándose peso, ¿no? Elevaron a nombre oficial el término coloquial de peso, y muchos países hispanoamericanos siguieron acuñando pesos de 8 reales con el número de 8 reales durante décadas, ¿no? Ahí tenemos el caso de Perú, tenemos el caso de Guatemala, tenemos el caso de Argentina, tenemos el caso de Chile y sobresalientemente tenemos el caso de la República de México, la República Mexicana, que estuvo acuñando pesos con los nombrados 8 reales hasta nada más y nada menos que el año 1897. Si tenemos en cuenta que México se independiza en 1821, pues fijaros que estamos hablando de un periodo de casi 60 años, de periodo republicano, en el que la unidad monetaria de la República de México se expresaba en reales. Y ese cambio denominativo, México es el país que más tarda en hacerlo, al término peso, lo hace en 1898, pero siguió acuñando pesos, no numerados como 8 reales, sino como pesos, con el mismo peso, la misma ley monetaria, hasta nada más y nada menos que el año 1914. En 1914 ya empieza a cambiar el tipo del peso mexicano, ya estamos en el siglo XX, ya la moneda fiduciaria se va imponiendo, y entonces ya empiezan todos los países de Europa y todos los países de América, empiezan a rebajar la cantidad de plata en las monedas y hacer las monedas cada vez más pequeñas. El valor de las monedas cada vez más pequeñas, y dándole mayor valor al componente fiduciario del valor que impone el Estado. Ahí es cuando empieza a dispararse la inflación, evidentemente. Bueno, pues nos hemos hecho... Así que fijaros el periodo tan largo de acuñación de esta moneda, 1538, 1914, pero es que vemos cómo posteriormente pues hay otros países que han seguido acuñando pesos, que no los llamaban pesos, los llamaban dólar, que es como llamaban los angloparlantes a esta moneda, el peso hispano, de 8 reales lo llamaban dólar, o Spanish dollar, o dólar español o hispanoamericano. Y Gran Bretaña y Estados Unidos siguieron acuñando sus dólares hasta 1925, 35, 37, incluso Mao Zedong en la China comunista, después de ganar la guerra en 1949, pues manda a acuñar una partida de 8 reales mexicanos, no eran 8 reales mexicanos, ya eran 8 reales chinos, con la impronta exactamente igual que la moneda mexicana. ¿Por qué? Pues porque el real de 8, el peso mexicano, hispano, fue tan importante en el Pacífico y fundamentalmente en China, que se creó una costumbre monetaria y la población china conocía que el peso mexicano era una moneda fiable porque era el heredero del peso de 8 reales español.
y fue muy popular en China durante muchísimas décadas. Estamos hablando de una moneda que es desde principios del siglo XVI, 1538 nos has hablado, hasta Sí, primer tercio del siglo XX. O sea, que sí, es una barbaridad de tiempo. Por eso estamos haciendo esta entrevista, porque es posiblemente la moneda más importante de toda la historia de la humanidad y posiblemente durante mucho tiempo lo siga siendo. A ver cuándo tenemos una moneda que pueda, entre comillas, competir en tiempo de validez, en sí. lugares donde se Bueno, puede usar. ha habido monedas muy famosas también que han durado muchísimo tiempo, ¿eh? Estamos hablando del denario romano, Bueno, sí. estamos hablando del aurum romano, del sólido que era de oro, el sólido romano que era también de oro, o el sólido bizantino. Estamos hablando, sí, son monedas que tuvieron también mucha importancia. Pero claro, que duda cabe que no fueran monedas globales, ni tuvieron la expansión global ni la relevancia histórica que ha tenido esta moneda, que además ha sido la base monetaria de las unidades monetarias de otros muchos países del mundo que adoptaron la moneda hispanoamericana, y después de haberla adoptado, pues evidentemente en cada país evolucionó de manera distinta, ¿no? Pero estamos hablando de, bueno, mi libro yo lo titulo así, el Real de 8, primer dólar de Estados Unidos. Es que Estados Unidos es uno de esos países que adopta el peso hispanoamericano de 8 reales español como unidad monetaria propia. Esto es una cosa que no se ha contado, no se suele contar, se suele desconocer. Pero lo mismo pasó en Canadá, lo mismo pasó en Australia, lo mismo pasó en Nueva Zelanda, lo mismo pasó en Japón, lo mismo pasó en China, lo mismo pasó en Malasia, lo mismo pasó en Camboya. Es decir, bueno, en todos los países de América, evidentemente, ¿no? Y en los países del Caribe. O sea, fijaros la moneda de la que estamos hablando, ¿no? Eso no ha ocurrido antes con ninguna otra moneda de la historia de la humanidad. Pues, si te parece bien, vamos a abrir el micrófono a nuestros oyentes. Luego, si nos da tiempo, hablaremos de alguna cosilla más. Aunque es tan extenso el tema que a lo mejor más adelante podemos hacer otra entrevista, porque el tema es extensísimo. El tema del Real de 8, y no solo el tema del Real de 8, ya como empezamos a hablar de monedas en general y ya de economía, pues que ya nos da para no sé cuántos programas. Pues si quieren participar, atención oyentes, ahora en el programa, tienen que llamar, cojan papel, cojan bolígrafo, a este número, al 91 005 94 19. Se lo repito, por si no tenían a mano papel o bolígrafo. El número al que tienen que llamar ahora, no tarden. Si quieren participar en directo en el programa, es el 91 005 94 19. Estamos hablando del Real de A8, pero a lo mejor ustedes quieren hacer un comentario que no sea exactamente sobre esto. Y vamos a dar paso ya a una primera llamada que tenemos aquí. A ver, le doy paso ya. Buenas noches, ¿con quién hablamos? Buenas noches, soy Mauro, le llamo desde la isla de La Palma. Buenas noches, Javier Ángel y a Carlos Fernández Andrade. Buenas noches, gracias por habernos llamado al 91 005 94 19. ¿Has visto cómo soy Mauro, que yo vengo a hablar de mi número? Sí, hay que aprovechar las cosas, Javier Ángel. Claro. Hoy hemos estado incomunicados aquí en La Palma desde las 11 y a las 11:30 venimos a recuperar las comunicaciones. Por tanto, doy gracias a Dios por poderme comunicar nuevamente con el programa. En este caso, preguntarle la verdad que conocía el Real, pero el Real de A8 y que tuviese tanto calado, que fuese moneda por durante 300 años, que en este caso, pues en China y el transporte fuese el galeón Manila, y Estados Unidos en 1792, por su relación peso-valor, lo tome como referencia para el dólar, ya que se le llamaba Spanish dólar al Real de A8, yo le preguntaría, el símbolo 8, o sea, ¿el 8 es simbólico o es una medida, ya que duró tantos años y desde China
hasta Estados Unidos para su dólar y tal, o sea, pues esta moneda que crean los Reyes Católicos, pues tiene un calado importante, que en este caso que ahora mismo la estamos recordando. O sea, no sé si se ha entendido la pregunta, ¿no? Pues Sí, se ha entendido, y agradezco mucho su pregunta porque ha metido usted el dedo en la llaga de una cosa que no he explicado, así que agradezco mucho que haya hecho esta pregunta. Se llama 8 reales o real de A8 porque era la moneda de plata más gruesa que había dentro de las monedas que acuñaba la corona de Castilla en plata. Antiguamente todos los reinos, como decía, el dinero era en los metales, la acuñación en metales preciosos, monedas de oro, monedas de plata, monedas de cobre, y había una gama, desde la más pequeña hasta la más grande, ¿vale? La moneda más gruesa, más grande, de mayor valor en plata, era la de 8 reales, ¿vale? Pero no era la única, había la moneda de 4 reales, que era la mitad, la moneda de 2 reales, que era la cuarta parte, que también se llamaba peseta. El nombre de peseta viene de la moneda de 2 reales, que era bastante más pequeña. Después estaba 1 real, medio real, cuarto de real, y llegó a haber hasta 1/8 de real, 1/8 de real, ¿vale? Entonces tenemos 7 o 8 monedas distintas, de distinto valor, para que nos hagamos una idea. En el siglo XVIII el real de A8 pesaba 27 gramos, el medio peso o 4 reales la mitad, 13 gramos y pico, y así sucesivamente, ¿vale? Eso es lo que me faltó por explicar. Por eso bueno, era 8 reales. Sí. Porque sí tengo otra cosa que quería comentarle. Hay un error muy que usted ha comentado también. Hay un error muy extendido en el que yo incurrí cuando yo empecé en esto hace muchísimos años, de creer que la moneda de 8 reales la acuñaron los Reyes Católicos. Uh-huh. Los Reyes Católicos no acuñaron monedas superiores a 1 real, ¿vale? El real es una moneda de plata que se inventa Pedro I en el siglo XIV. Esto no lo he dicho, tenía que haberlo dicho. Sí, la moneda de 3,4 gramos de plata. Finita, delgadita, como eran todas las monedas medievales. Muy finita, muy delgadita, ¿vale? Y entonces crea el real, la moneda de plata. Y el real se sigue acuñando durante siglos, acuñan los Reyes Católicos, y la primera vez que se acuñan monedas superiores al valor de 1 real es en la Nueva España. Moneda de 2 reales, de 4 reales y de 8 reales. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando se empiezan a acuñar monedas de 8 reales, ya con Carlos I y Felipe II en Castilla, por causas que se desconocen, se usaron los tipos en la acuñación de los Reyes Católicos. Y se acuñaron las monedas de 8 reales en Burgos, en las 4 casas de moneda que se acuñó en Castilla en aquella época, que eran Burgos, Toledo, Segovia y Sevilla, y usaban el águila de San Juan y el yugo de la flecha de Isabel y de Fernando. Y eso ha creado mucha confusión, pero realmente el primer real de 8 que se acuña en México, en 1538. No sé si he contestado su pregunta. No, sí, y en este caso, pues la satisfacción de saber que hemos tenido una moneda que se nominaba, que se conocía a nivel mundial con esa profundidad, porque los chinos eran golosos también para el real de A8, y en este caso, pues también en el idioma. No soy yo hombre de lamentarme, por tanto, todos los imperios como el romano, etcétera, etcétera, pues después viene su decadencia. Pero quiero decir que España, imperio, ha generado moneda, idioma, y hoy pues el idioma comercial es el inglés, cuando antes era el español, y el real de A8 cuando ahora es el dólar. O sea que mínimamente en este momento me siento orgulloso de tener ese calado de esa profundidad, y claro, y no lamentarme porque todos los imperios han tenido un recorrido que también han perdido, como usted comentaba antes con el imperio romano, por no nominar a otros en ese sentido. Sí. Gracias por los matices en la aclaración. Gracias, Mauro. Un abrazo fuerte. Un abrazo, buenas noches. Buenas noches.
Bueno, pues estamos aquí en Diálogos con la Ciencia, estamos recibiendo llamadas en el 91 005 94 19. Y mientras tanto, Carlos, yo quería hacerte una pregunta. Lo que ocurre es que tengo tantas en el tintero que no sé cuál hacerte, porque ya se nos echa el tiempo encima, no tardaremos mucho en terminar la entrevista. Pero yo quería preguntarte por un tema que a mí personalmente me parece apasionante. Y es, ¿cómo te diría yo? La falsificación de moneda, pero no la actual, sino en ese momento. ¿Quién falsifica la moneda históricamente en el siglo XVI, en el siglo XVII, en el siglo XVIII? ¿Con qué intención? ¿Simplemente con intención de enriquecerse o no? ¿Y esas monedas falsas acaban usándose o desechándose? ¿O qué ocurre con ellos? Es un tema que da para otro libro, creo yo. Sí, sí, daría para una conferencia en sí. La falsificación de moneda es una cosa tan antigua como la existencia de la propia moneda. Ujú. Es decir, ahí está la trampa. Donde hay dinero hay el ojo guiña, ¿no? Que decía el libro del buen amor, ¿no? Efectivamente, falsificar una moneda significa engañar, querer una moneda, una copia de una moneda con menos metal precioso del que tiene la moneda genuina para hacerla pasar por auténtica cuando realmente vale menos. Es decir, una moneda que tiene, por ejemplo, que tiene que tener un 90% de plata y el falsificador hace una moneda con una moneda del 50% de plata, pues se está quedando con un 40% de plata, que es lo que le daba el valor a la moneda. Ujú. ¿Me explico? Esa era la finalidad fundamental de la falsificación. Vemos también a lo largo de la historia que no solamente rebajaban la ley de la moneda los falsificadores, la rebajaban los estados y Ujú. los reyes. Algunas veces para recaudar más dinero, ¿vale? Lo que hacían era empobrecer a la población en secreto, en silencio, dando, como se dice vulgarmente el refrán, gato por liebre, dando una moneda, haciéndola pasar por un valor mayor que el que realmente tenía para poder hacer más dinero. Realmente Ujú. lo que querían era poder hacer más dinero con la misma cantidad de plata, dado que la cantidad de plata es limitada. Así, la trampa está a la orden del día, ¿vale? Y en el siglo XVIII, pues fundamentalmente también existía esta falsificación, pero en el siglo XVIII tomaron un gran protagonismo falsificando los británicos, los ingleses, ¿no? ¿Por qué? Pues porque los ingleses, porque llegaron un momento en el que los chinos, que llevaban 150, 200 años comerciando con los comerciantes hispanoamericanos a través del galeón de Manila, o con los portugueses del Imperio Portugués, pues sabían que la mejor moneda del mundo, la que tenía mejor reputación, mayor crédito, mayor fama, eran los pesos hispanoamericanos de 8 reales. Y si solamente querían esa moneda, solamente querían la moneda de plata española. Entonces los británicos, los neerlandeses, los franceses, tenían previamente, para hacer un buen trato con los chinos, con los orientales, que tienen una gran cantidad de productos exóticos de lujo exquisitos que no existían en Europa, necesitaban la plata hispanoamericana, los reales de 8 hispanoamericanos. Y como muchas veces no tenían, pues lo falsificaban. Ujú. Lo falsificaban y los introducían masivamente en China. Claro, los chinos se dieron cuenta de esto y entonces empezaron a practicar una actuación, hacer una actuación de marcar con punzones las monedas para certificar que eran auténticas. Por Ujú. eso hay tantos reales de A8 del siglo XVIII borbónicos con tantas marcas y contramarcas chinas, en Ujú. China, porque la moneda hispanoamericana circuló muchísimo por China, fue la moneda preferida en China durante siglos y muchas están marcadas como prueba para demostrar que eran auténticas. Frente a las falsificaciones inglesas. En el libro lo cuento, hay un capítulo que hablo de esto y cuento cómo el embajador español, cómo había comerciantes británicos honrados que se dirigían al embajador español denunciando que había una gran cantidad de falsificadores de reales de 8 españoles en Birmingham, Ujú. en Inglaterra. Bueno, y no solo eso, sino que cuentas también, que es una cosa que a mí me parece muy curiosa, monedas que tienen un numerito grabado encima que dice, ahora esto ya no vale tanto, ahora vale tanto. Y dice, oye, pero si es la misma moneda, no, pero ahora vale, ya no vale 8, ahora vale 12. Eso también lo... Sí, pero pero eso ocurrió fundamentalmente con la moneda de vellón en Ujú. Castilla, Ujú. en España. La Ujú. moneda de vellón, la moneda de cobre, ¿vale? Que era la moneda de menos valor. Con la plata no ocurrió, porque la plata y el oro tenían el valor claramente marcado Claro. por su metal, por el Ujú. peso de su metal y por su ley. Pero la moneda de cobre tenía un valor
más fiduciario, Ujú. porque el cobre valía tan poco, entonces el valor era más, se asemejaba más al valor fiduciario del dinero corriente y los euros que usamos hoy en día, ¿no? Entonces era más fácil hacerles cambiar de valor. De todas maneras, realmente en la moneda de vellón era una moneda que tenía una mezcla, era cobre con una ligera cantidad de plata, que poco a poco es lo que estaba comentando anteriormente, le fueron quitando la plata hasta que ya definitivamente en el año 1602 ya el vellón ya era una moneda puramente de cobre, no tenía nada de plata, ¿no? Y a partir de ahí pues se dispararon estas renumeraciones que hacía la corona para recaudar dinero y pagar ciertas campañas y pagar viajes y pagar cosas. Claro, esto generaba mucha inflación, porque una moneda que valía, por ejemplo, 8 maravedíes de cobre, que era la moneda que tenía mayor valor en cobre, 8 maravedíes, la corona decía, bueno, a partir de ahora no vale 8, vale 12. Claro. Y le cambiaba el valor y le ponía un 12 estampado, y dictaba una ordenanza por la cual obligaba a todo el mundo a llevar a la casa de moneda a que le resellaran, y la moneda que no estuviera resellada era confiscada. Pues ahí lo que había era una sustracción del valor de esa moneda. Teóricamente te daban, claro, tú vas con tu moneda de 8 maravedís, te ponen el 12 y te dicen, ahora tienes 12, yo te devuelvo la moneda, pero yo te estoy devolviendo 12 y tú me has traído 8, me debes 4. Y el particular tiene que pagar 4 maravedís para que le devolvieran la misma moneda que supuestamente ahora valía 12, pero que hasta horas antes de llevar la moneda a la casa de la moneda valía 8. ¿Qué es lo que produjo? Inflación. Claro. ¿Por qué? Pues porque la gente empezó a subir los precios. Pues tenemos que hablar en agosto de esos conceptos económicos que son importantísimos, porque una cosa es la historia y otra cosa es la economía, que también es muy valiosa y muy importante. Sí, sin duda. Y ya te digo, es apasionante. Yo no soy economista, no estudié económicas, que acaso en la carrera de Derecho tuve una asignatura o dos de economía, pero me ha apasionado tanto la economía, que quieras que no, y hoy en día que es tan fácil adquirir conocimiento, pues es verdaderamente apasionante. Y te das cuenta de que si la población española subiera más de economía, que curiosamente los planes educativos nos mantienen en la ignorancia, pues yo creo que al pueblo español nos iría muchísimo mejor. Tenemos que terminar la entrevista porque nos echa el tiempo encima. Están aquí las niñas que quieren presentar el resto de secciones, y recordamos a nuestros oyentes que hemos entrevistado a Carlos Fernández Andrade Marín. Él es historiador. Permíteme un momentito, una pequeña cuña. Bueno, para más información, como a muchos esta entrevista les puede haber sabido a poco, el libro pueden encontrarlo en Amazon, se llama El peso hispano, real de A8, primer dólar de Estados Unidos de América y moneda del mundo, y lo pueden encontrar en Amazon al precio de 29,50 €. Me van a tirar de las orejas porque no nos dejan, pero bueno, no nos dejan hacer... Perdón, no lo sabía, lo siento. No te preocupes. Mea culpa. Bueno, no te preocupes, pero yo, que lo he tenido en las manos, y que yo debo reconocer que entero no lo he leído, pero que lo que he podido leer, te aseguro, o sea, les aseguro a los oyentes que es apasionante. O sea, eso que dices, he empezado esta novela y no podía parar. Bueno, pues la realidad supera la ficción. O sea, la realidad supera la ficción. Eso me han dicho. Además, uno de los halagos mayores que se le puede hacer a un autor es precisamente que su obra enganche. Y eso me lo han dicho varias personas, que engancha. Así que muchísimas gracias por el halago, muchísimas gracias. Pues Carlos, por habértelo leído, claro. Te hemos presentado como historiador, escritor, abogado, miembro de Héroes de Cavite. Bueno, claro, la Asociación Héroes de Cavite, que está haciendo una labor cultural verdaderamente extraordinaria, en la cual yo le debo muchísimo, y que está defendiendo la historia y la cultura hispana por el mundo, de un grupo de voluntarios y de ciudadanos, a políticos, a partidistas, que nos hemos cansado de que se nos insulte permanentemente en los medios de comunicación y por algunos políticos. Y hemos llegado a la conclusión de que la historia de la hispanidad, que es una de las cosas más grandiosas de la historia de la humanidad, debemos de defenderla en el día a día los particulares. Invitamos a todo aquel que quiera sumarse que se colabore con nosotros. Será bienvenido. Creo que Luis Antequera está en Héroes de Cavite, no estoy muy seguro. Sí, también.
Bueno, yo digamos, soy simpatizante, pero poco puedo aportar yo y además estoy hasta arriba con todas las cosas que hago, aunque Luis también está hasta arriba y él no para. El Luis Antequera sí que es energético. Pues tenemos que terminar ya, que llegan ya las niñas para presentar las secciones. Abrazo muy fuerte, Carlos, y muchísimas gracias por habernos presentado esta moneda histórica. Yo creo que la más importante, bueno, de las más importantes de la historia de la humanidad y que además es española y que ha dado lugar a tantas monedas como empezó siendo el dólar, el Spanish dollar de Estados Unidos. O sea, que no es tontería decir eso. Un abrazo fuerte y buenas noches. Muchísimas gracias a todos. Buenas noches. Y tenemos que hablar tú y yo. Cuando vuelvas a Madrid, hablaremos tú y yo de cómo me ayudas a conseguir unos reales a 8 auténticos. Necesito 4 para mis 4 bebés. Ya hablaremos. Ah, ¿tienes 4 bebés? Eso no te lo quería preguntar, pero ¿cómo tienes 4 bebés, Dios mío? Bueno, mi bebé mayor tiene examen mañana en la universidad, tiene 20 años. Y mi bebé pequeña, hace 2 días que cumplió 16. Claro, siempre serán unos bebés para los padres. Claro. Los hijos siempre serán. Pues mira, pues cuando vuela, mira, posiblemente, lo que pasa es que claro, hay una convención numismática el día 3 de julio. Ah, hablamos. Madrid. Hablamos. Si vienes, hablamos. Venga, tú me llamas. Venga, perfecto. Abrazo fuerte, muchísimas. Bueno, me llamas tú con absoluta confianza. Abrazo. Muy bien, Javier, muchas gracias. Buenas noches y abrazo fuerte. Y ya están aquí para presentar las secciones que vienen a continuación. Ahora, Leonardo Daimiel Pérez de Madrid con la sección Pensar y Sentir. Buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Una vez más, me alegro de estar aquí con ustedes. Hace pocos días se han cumplido 54 años desde que aviones del ejército de los Estados Unidos lanzaran varias bombas de napalm en Vietnam del Sur contra la aldea en la que vivía una niña de 9 años llamada Kim Phuc Van Thi, que no sé cómo se pronuncia bien, y en adelante la llamaré Kim, que además es como ella misma dice que la llamen, aunque es más conocida como la niña del napalm. Muchos recordamos su foto corriendo, llorando, aterrorizada y desnuda, porque el napalm le había producido graves quemaduras y había volatilizado totalmente sus ropas. Esa foto se hizo famosa en la prensa y las televisiones de todo el planeta. Su autor, el vietnamita Nick Ut, dejó su cámara, auxilió a la niña rociando sus quemaduras con agua y la trasladó al hospital, lo cual le salvó la vida. Fue elegida como foto del año y su autor recibió el prestigioso premio Pulitzer. Y hoy Kim es una abanderada de la paz en todo el mundo y ha estado en España en estos días. Conversando con el escritor y periodista Fernando Belzunce, ha repasado una historia marcada por el dolor físico, la exposición pública y una reconstrucción personal que hoy sostiene su mensaje internacional de paz. En octubre del año pasado, de 2025, la reina Leticia le entregó el premio UNICEF España por su labor en favor de las víctimas de la guerra. Veamos el relato de Kim. Acababa de cumplir 9 años cuando la guerra llegó por primera vez a nuestro pueblo. Los soldados nos gritaron que corriéramos porque iban a bombardear el templo donde nos habíamos refugiado. Un avión enorme pasó por encima de mi cabeza y escuché el ruido de las explosiones. De pronto el fuego estaba en todas partes. Recuerdo haber pensado: Dios mío, me acabo de quemar, voy a ser fea, no me verán igual. Nick, el fotógrafo, me llevó al hospital y me salvó la vida. Es mi héroe. Estuve 14 meses hospitalizada. Al volver a casa, mi padre me enseñó la foto y al verme desnuda, fea y sufriendo, odiaba esa foto.
Para el mundo, aquella fotografía se convirtió en uno de los iconos más duros del siglo XX. Para ella fue durante años una carga añadida al dolor de la guerra. Y añade Kim: cuanto más famosa se hacía la fotografía, más alto era el precio que tenía que pagar. Mi vida privada iba desapareciendo. Todo el mundo quería usar mi foto para su propio beneficio. No les importaba lo que me había ocurrido. Quiso estudiar medicina, pero el gobierno vietnamita descubrió qué útil podría ser aquella niña y la trató como un trofeo. Y dice Kim: me había vuelto a convertir en una víctima. Pasé varios años de resentimiento. Estaba llena de odio. Odiaba también mi propia vida porque me sentía fea y me dolía mucho todo el cuerpo. Y explica que su fe fue decisiva. De pequeña no fue educada en el cristianismo, pero ha contado que cuando leyó el Nuevo Testamento su vida cambió. Y dice en el primer versículo de Juan 14:6, leí cuando Jesús dice que nadie puede llegar al cielo sin él. Y poco a poco aprendí a querer a mis enemigos. Os digo que no fue nada fácil. Ahora Kim es embajadora de buena voluntad de la UNESCO. Es autora del libro Fire Road e impulsora de la The Kim Foundation International, dedicada a ayudar a niños afectados por guerras, violencia y pobreza. El cambio llegó cuando vivía en Canadá años después, y cuando volvió a ver la fotografía en la prensa, teniendo a su hijo de 1 año en brazos, se dijo: cuanto más la miraba, más miraba a mi hijo. Y entonces dejé de huir de aquella imagen. Antes veía aquella foto como una maldición, pero empecé a verla como una bendición. La fotografía dejó de ser solo una herida y se convirtió en una herramienta para ayudar a los niños que siguen sufriendo los conflictos armados. También me ha parecido interesante para pensar y sentir algunas preguntas de la entrevista que le hizo a Kim el escritor y periodista argentino Joaquín Sánchez Mariño. Concretamente estas 5 preguntas. ¿Cuándo lograste perdonar a los que provocaron tus heridas? Cuando me convertí en cristiana. Creo en Jesucristo, leo la Biblia y rezo mucho. Después de ser una víctima de la guerra, no sabía todo el dolor que tenía adentro. Tuve que lidiar no solamente con dolor físico, sino también emocional. Y cuando encontré la fe, recé por ellos, pude perdonar. Y rezaba: Dios, ayúdame a seguir adelante y amar a mis enemigos. Cuando empecé a trabajar en eso, aprendí a amarles y recé por cada uno de ellos. ¿Rezaste por los pilotos que tiraron las bombas? Sí, recé por todas las personas que me hicieron mal. Cuando me di cuenta de que podía rezar por todos, pensé: ¡qué bien! Puedo demostrarles amor. Y ahí mi corazón se liberó. Yo siento esto como el cielo en la tierra para esa pequeña niña. Vivo ya sin odio en mi corazón. Por eso siempre río y sonrío. Mi corazón está sano. Kim no ama sus cicatrices, pero no las esconde. Un día tuvo vergüenza, pero ya no. Un día odió, pero ya no. Incluso un día miró a los ojos a uno de los responsables de su tragedia. ¿Es cierto, Kim, que en 1996 pudiste conocer a uno de los pilotos que te atacó? Sí, conocí a un piloto de Estados Unidos. Pero no fue de los que tiraron las bombas, sino era él el que planificó y dirigió el ataque desde tierra. Nos conocimos en Washington. Él intentó hablar conmigo y yo acepté. Me preguntó: ¿me perdonas? ¿Me perdonas? Me lo preguntó 2 veces. Lo miré y le dije: sí, te perdono. Por eso estoy aquí. Y en ese momento él me dijo: por favor, mira mis ojos. ¿Puedes ver
¿El horror con el que cargo desde hace 24 años? Lo miré y lo entendí. La guerra no solo me dañó a mí. ¿Cómo se perdona algo así? Tenemos que aprender a perdonar y hacer algo para promover la paz, amarnos y rezar unos por otros. Fue un hermoso momento y a partir de ahí somos amigos. Por último, ¿conociste al piloto que lanzó la bomba? No sé quién es, pero rezo por él también. Si sigue vivo, me gustaría verlo en persona, darle un gran abrazo y decirle que esa pequeña niña lo perdona y le ama. Y si murió, me gustaría ver a su familia. No podemos cambiar el pasado, pero debemos disfrutar el momento y hacer algo en el presente. Me encantaría decirle eso, pero no sé si vive aún. Han pasado ya muchos años. La sección de R al cuadrado, Ruth Ramírez. ¿Cómo entender eso que no entiendo? Muy buenas noches a todos. Yo soy R al cuadrado, Ruth Ramírez, y bienvenidos una vez más a la sección de cómo entender eso que no entiendo. No sé si alguna vez os habéis preguntado si las aves pueden oler. Pues de eso hablaremos hoy. Espero que disfrutéis. Así que comencemos. Alegría, come un ramo di vita, alegría, come un pazzo gridar, alegría, vete il tuo grido, verrà lucente pena, se re, come la rabbia di amar, alegría, come un assalto di gioia. Durante mucho tiempo se pensó que el olfato de las aves estaba muy poco desarrollado y por lo tanto no tenía utilidad. Sin embargo, la ciencia ha demostrado algo completamente diferente. Sorprendentemente, las aves tienen un olfato mucho más sofisticado de lo que pensábamos. El bulbo olfatorio de las aves y las regiones cerebrales encargadas de procesar los olores son relativamente pequeños en comparación con los demás mamíferos. Por eso mismo, los científicos pensaron que el olfato de las aves era un sentido poco importante para estos animales. Cuando se empezaron a hacer investigaciones, se vio que no era así. Aunque los bulbos olfatorios eran más pequeños, estaban enormemente especializados y adaptados a las necesidades de cada especie. Además, se descubrió que los receptores olfatorios en la cavidad nasal de muchas aves confirmaban la presencia de un sentido del olfato funcional. Sabiendo que el olfato de las aves es algo funcional, también es algo esencial para su supervivencia. Les sirve para buscar alimentos, la selección de parejas, la navegación o la comunicación con miembros de su especie. Por ejemplo, en la búsqueda de comida, se ha podido observar que con el olfato buscan frutos maduros, semillas, insectos y carroña. Por ejemplo, en los buitres son capaces de detectar cadáveres a kilómetros gracias a su agudo sentido del olfato. En la selección de pareja, ya que por ejemplo las aves como los albatros son capaces de identificar a su pareja por su olor incluso después de largos periodos de separación. ¿Para qué sirve la navegación? Porque las aves marinas utilizan el olfato para orientarse durante sus largas migraciones, y se cree que gracias a eso son capaces de detectar olores característicos de las zonas de alimentación. Y por último, también les sirve para comunicarse entre miembros de la misma especie, ya que algunas aves marcan su territorio con sustancias olorosas para advertir a otros individuos de su presencia.
Hay muchos ejemplos de la importancia del olfato en las aves. Por ejemplo, los kiwis, que son aves no voladoras endémicas en Nueva Zelanda, tienen un olfato tan desarrollado que utilizan su pico largo y flexible para buscar en el suelo alimento como lombrices y otros invertebrados a varios centímetros de profundidad. Los petreles usan el olfato para encontrar grandes bancos de peces y calamares durante sus migraciones. Los tucanes y guacamayos lo usan para localizar frutos maduros en la selva y luego usan sus grandes picos para acceder a frutas ocultas entre las ramas. Pues ya sabemos que las aves sí que tienen un olfato bastante desarrollado y además que lo usan bastante en su día a día. Espero que hayáis disfrutado y aprendido algo nuevo. Buenas noches y hasta la próxima. Y ahora, Luis Antequera presenta la sección de Historia de Radio María, porque hoy no es un día cualquiera. It's a lovely day today, and whatever you've got to do, I'd be so happy to be doing it with you. But if you've got something that must be done, and it can only be done by one, there is nothing more to say, except it's a lovely day for saying it's a lovely day. No, Javier Ángel, no, dilectos compañeros de Diálogos con la Ciencia, no, queridísimos oyentes de Radio María. Claro que no es un día cualquiera, ningún día es un día cualquiera, y este 26 de junio que nos disponemos a comenzar ahora mismo, tampoco, porque en fecha tal pero del año 68, en Roma, el emperador Nerón, declarado enemigo público por el Senado, se suicida. Según Dion Casio, sus últimas palabras serán: ¡Qué gran artista que se muere conmigo! De carácter megalómano, había hecho quemar la ciudad de Roma para construir sobre sus ruinas su palacio, el cual a su muerte será, sin embargo, derribado para levantar en su solar el maravilloso Coliseo, que constituye hoy uno de los grandes monumentos del planeta. Y sepa usted que si hoy le falta al Coliseo la práctica totalidad de su anillo exterior meridional, eso es debido a un potente terremoto ocurrido en 1349, aunque el maravilloso anfiteatro resistirá estoicamente muchos otros seísmos. Esas piedras monumentales caídas al suelo, venidas por cierto de las canteras de Tívoli, a 30 kilómetros de Roma, servirán siglo y medio más tarde para realizar otra de las grandes obras de la arquitectura mundial, la Basílica de San Pedro, también en Roma. Corriendo el año de 1284 en Hameln, en Alemania, Amelín, según la conocemos en español, suceden los hechos que, convertidos luego en leyenda, inspirarán el famoso cuento de los hermanos Grimm, Der Rattenfänger von Hameln, el cazador de ratas de Amelín, que tal es su verdadero nombre. En el capítulo siempre fecundo de la conquista, colonización y evangelización de América por los españoles, que va a permitir a los indígenas americanos el tránsito del Neolítico al Renacimiento en apenas 2 generaciones, un tránsito que a los europeos había costado 7.000 enteros años, en 1541, en Lima, capital del virreinato del Perú, Francisco Pizarro es asesinado por el hijo de su antiguo compañero y posterior antagonista,
Diego de Almagro, llamado el hijo como su padre y conocido como Diego de Almagro el Mozo, mestizo por cierto. Almagro será posteriormente capturado y ejecutado. En 1740, durante la llamada Guerra de la Oreja de Jenkins entre España y el Reino Unido, cerca de la ciudad de San Agustín, en Florida, la ciudad más antigua de los actuales Estados Unidos, se produce el asedio del Fort Mose, fundado por los españoles para acoger a los esclavos huidos de las colonias inglesas en América del Norte, los cuales, al llegar a la Florida, recibían de las autoridades españolas su libertad. Una fuerza combinada de españoles, negros libres e indígenas americanos, también libres naturalmente, derrota a la guarnición británica atacante. Y ahora dos de esos fenómenos que demuestran que la Tierra es un planeta vivo y caprichoso, que no se rebaja a modelos matemáticos y que está en continua transformación, sin que nada ni nadie pueda ni pararla ni acelerarla. Así, en 1783 llega a San Petersburgo una nube ácida procedente del volcán islandés de Laki, que había entrado en erupción 18 días antes y permanecerá en estado tal durante 8 meses, produciendo una hambruna que va a dejar un saldo que se calcula en unos 6 millones de muertos en todo el planeta. Y en 1887, en el sureste de Irlanda, en el castillo de Kilkenny, se registra la temperatura más alta alcanzada nunca en ese país, 33,3 grados centígrados, y eso que todavía falta un siglo entero para que comience el cambio climático. Corriendo el año de 1800, en la Royal Society de Londres, se anuncia el descubrimiento de la pila eléctrica realizado por el italiano Alessandro Volta, quien por cierto es también el descubridor del gas metano. La pila eléctrica es un mecanismo que permite producir electricidad, consistente en una columna vertical compuesta de discos alternos de zinc y de cobre, separados por discos de cartón empapados en una solución salina o ácida. En 1945, en la ciudad de San Francisco, fundada por el español Bautista de Anza, representantes de 50 estados, entre los cuales no están las naciones derrotadas en la Segunda Guerra Mundial, Alemania, Japón o Italia, pero tampoco está España, que se había mantenido neutral, firman la Carta de Fundación de la Organización de Naciones Unidas, conocida como ONU. España engrosará la organización en el año 1955, 10 años después. Por el año de 1963, cuando John F. Kennedy, presidente de los Estados Unidos a la sazón, tras visitar uno de los más conocidos pasos fronterizos del muro de Berlín y en plena Guerra Fría, en el Checkpoint Charlie, frente al llamado Muro de la Vergüenza, que divide Berlín en dos ciudades cuyos habitantes no pueden trasladarse de un punto al otro de la misma, porque la Unión Soviética ha hecho construir un muro que lo impide, pronuncia ante 120.000 berlineses su histórica frase Ich bin ein Berliner. Yo soy un berlinés. Hace apenas 18 años que ha terminado
la Segunda Guerra Mundial. En el año 1991, en el marco de la descomposición del país que se abre con la muerte del canciller Tito, que lo había gobernado durante 35 años, las repúblicas yugoslavas de Croacia y Eslovenia declaran su independencia de Yugoslavia, un país cuyo nombre significa eslavos del sur, creado al final de la Primera Guerra Mundial para satisfacer el afán expansionista de Serbia en territorios desgajados del exterminado Imperio Austrohúngaro. Y es un gran día para la ingeniería mundial que permite la transformación de la Tierra para servir mejor a las necesidades humanas, con dos grandes proyectos. Así, en 1959 se inaugura el Canal de San Lorenzo, de 3.700 kilómetros de longitud entre Canadá y Estados Unidos, el cual va a unir el Océano Atlántico con los grandes lagos de América del Norte. Y en 2016, la ampliación del Canal de Panamá, acometida por la empresa española SACIR, permite duplicar el tonelaje que transita por sus benéficas aguas, que hacen posible el abaratamiento y la agilización del tráfico comercial mundial. Bruna, nació María y está en la cuna, nació de día, tendrá fortuna, bordará la madre su vestido largo y entrará a la fiesta con un traje blanco y será la reina cuando María cumpla 15 años. Te llamaremos Negra María, Negra María, que abriste los ojos en carnaval. En el capítulo del natalicio, nace en 1685 Antonio María Bernacchi, uno de los grandes castrati, capones en español, de la historia de la música. Los capones o castrati eran cantantes castrados de jovencitos al objeto de poder mantener así tesituras agudísimas propias de la voz femenina. Bernacchi será modelo de otros grandes castrati como Farinelli o Carestini, hallándose particularmente dotado para imitar el sonido de instrumentos como el oboe o la flauta. El último gran castrato será Alessandro Moreschi, fallecido en 1922, cuya voz la tecnología llegará a tiempo de registrar y a quien van a escuchar ustedes cantando el Ave María conocido como de Bach-Gounod, melodía del compositor romántico francés Charles Gounod, diseñada para ser superpuesta sobre el preludio número 1 en Do mayor BWV 846 de Johann Sebastian Bach.
Viene al mundo en el año 1694 Georg Brandt, químico y mineralogista sueco, descubridor del cobalto, elemento químico cuyo símbolo químico es Co y su número atómico el 27. Metal duro, ferromagnético y de color blanco, destacado por su alta resistencia al calor y al desgaste, con aplicaciones industriales tales como las aleaciones, baterías de iones de litio y otras en el campo de la tecnología moderna. Luis. ¿Qué pasa, Mariate? ¿Les has recordado ya a nuestros oyentes lo de nuestro programa? Hija, qué susto. Pues no, la verdad. Pues hay que hacerlo, Luis. Pues sí, amigos, porque todos los jueves a la 1 de la mañana y muchos domingos a las 3 de la tarde, Mariate Aragonés, que es mi mujer, y este servidor, estamos de nuevo con ustedes contándoles más y más historia. Pero historia de la buena, con mayúscula. En el programa Esta no es una semana cualquiera. Y con la mejor música. Mariate, ¿y los que no puedan escucharnos en directo? Siempre pueden entrar en el podcast del programa. Esta no es una semana cualquiera. Acuérdense, esta no es una semana cualquiera. Y escucharlo a la hora a la que más les guste escuchar la radio. Pues ya lo saben, amigos, esta no es una semana cualquiera. Con Mariate Aragonés y Luis Antequera. La historia como es. Y no como nos gustaría que fuera. Año 1730 ve la luz Charles Messier, astrónomo francés creador del llamado Catálogo Messier, en el que describe 110 objetos espaciales de distinta naturaleza, entre los cuales, solo a modo de ejemplo y para que sepamos de lo que hablamos, nebulosas, galaxias o cúmulos de estrellas. Nace en el año 1892 la norteamericana Pearl S. Buck, Nobel de Literatura 1938, que es hija de unos misioneros protestantes, razón por la que pasa unos 40 años en la China, donde sus padres misionan, y es autora de títulos como Viento del Este, Viento del Oeste o La estirpe del dragón. En 1922 viene al mundo Eleanor Parker, actriz estadounidense 3 veces nominada al Oscar que nunca conseguirá, protagonista de títulos como Cuando ruge la marabunta y The Sound of the Music, Sonrisas y lágrimas, según se llamó en España, donde encarna con esa elegancia que irradiaba de su figura a la baronesa Elsa Schroeder, que pretendía al capitán von Trapp. Un personaje, por cierto, histórico este capitán von Trapp, como lo es también su familia, que después de conseguir huir de la Austria nacionalsocialista, se establecerá en Estados Unidos, donde llevará toda la familia a cabo una exitosa carrera musical. Y viene al mundo en el año 1937 el estadounidense Robert Coleman Richardson, Nobel de Física 1996 por el descubrimiento de la llamada superfluidez del helio 3, así llamado un estado cuántico, el cual ocurre a temperaturas extremadamente bajas, próximas al cero absoluto, la temperatura más fría que se puede producir, a las cuales el helio 3 pierde toda viscosidad, fluyendo sin ninguna resistencia.
En el capítulo del obituario, en 1274 muere Nasir al-Din al-Tusi, también conocido como Nasireddin, sabio persa que esplende en los campos de la matemática, biología, química, astronomía, teología y medicina, autor, entre otras obras, del Akhlaq y Nasri, sabiduría práctica, en el que presenta, entre otras teorías, un temprano embrión de la evolución de las especies. En el año 1557 pasa al otro barrio Gonzalo Fernández de Oviedo, escritor y cronista español, autor de obras como El sumario de la historia natural de las Indias, uno de esos cronistas españoles que acompañan a conquistadores y evangelizadores americanos, gracias a los cuales conocemos no solo la historia de la conquista en sí, sino también mucho de lo que sabemos sobre la de los indígenas americanos, que si por ellos hubiera sido, se habría perdido casi completamente. En el año 1839 abandona el mundo Mariano Lagasca, sacerdote y científico español, discípulo de otro gran naturalista español, Antonio José Cabanilles, y director del Real Jardín Botánico de Madrid, autor de varias obras, entre las cuales Elenchus Plantarum que in hortum regio botanico matritensi colebantur, genera et species plantarum que aut nove sunt, que vivió 11 años exiliado de España a causa de su condición liberal, años que pasó en Inglaterra. Y en el año 1943 ve la luz el estadounidense de origen austríaco Karl Landsteiner, judío convertido al catolicismo, Nobel de Medicina 1930, descubridor de 3 de los 4 grupos sanguíneos, el A, el B y el 0, que sus discípulos completarán con el 4, el AB, gracias a todo lo cual será posible en adelante el inmenso avance médico de las transfusiones sanguíneas. Estas son las mañanitas. Y felicitamos hoy al estadounidense Dave Grusin, compositor y pianista de jazz y de cine, que cumple 92, y al gran ciclista norteamericano Greg LeMond, 3 veces ganador del Tour de Francia, que cumple 65, y a la cantautora y música estadounidense Patti Smith, que cumple 69 y lo celebra con nosotros con este temazo, Because the Night, por culpa de la noche. Take me now, baby, here as I am. Pull me close, try and understand. Desire is hunger, is the fire I breathe. Love is a banquet on which we feed. Come on now, try and understand the way I feel when I'm in your head. Take my hand from under cover. They can't hurt you now, can't hurt you now, can't hurt you now. Because the night belongs to lovers. Because the night belongs to life. Because the night belongs to lovers. Because the night belongs to us. Have I doubt when I'm alone? Love is the ring, the telephone. Love is an angel disguised as lust.
here in our bed until the morning comes. Come on now, try and understand the way I feel under your command. Take my hand as the sun descends. Think you touch it now, you touch it now, you touch it now. Because the night belongs to love. Because the night belongs to life. Because the night belongs to love. Because the night belongs to us. Y celebra la Iglesia Católica a Salvio Superio Juan Pablo y al niño Pelayo, mártires, a Antelmo, Virgilio, Rodolfo, Constantino y Marciano, obispos, a José María Escrivá de Balaguer, fundador, por cierto, del Opus Dei, a Magencio, presbítero, a Perseveranda, y a David, eremita. Got something that must be done, and it can only be done by one. There is nothing more to say, except it's a lovely day for saying it's a lovely day. Y ahora el profesor José Manuel Amaya presenta la sección de curiosidades científicas. Buenas noches, señoras y señores. Soy el profesor José Manuel Amaya, doctor ingeniero agrónomo y profesor emérito de universidad en la Universidad Politécnica de Madrid. En las semanas anteriores hemos estado hablando de tecnología, sobre todo de historia de la tecnología. Y sobre todo, la semana pasada, lo que sí estuvimos hablando fue de Ortega y Gasset, concretamente, la historia de la tecnología de las humanidades, que fue la que introdujo en España. Luego después comentamos el libro que él escribió sobre la tecnología, la historia de la tecnología en Argentina, y estuvimos haciendo comentarios de cada uno de los apartados que aparecían, la técnica del artesano, sí, la técnica del artesano,
la técnica por azar y la técnica del técnico. Bueno, pues miren ustedes, yo he pertenecido, hace ya bastantes años de esto, a un comité en el Instituto de la Ingeniería de España. Empecé perteneciendo al comité de enseñanza cuando comencé con la historia y filosofía de la ciencia, la tecnología y la ingeniería, y que vamos a celebrar también dentro de pocos meses. Vamos a celebrar las 23 jornadas, me parece que son aproximadamente. Y yo pertenecí al comité de enseñanza y luego después me llamaron del comité de terminología. El comité de terminología de la ingeniería, concretamente. Entonces, en ese comité lo que se hacía es comentar lo que ya estaba hecho en cuanto a la denominación de actividades ingenieriles y de lo que posiblemente se hiciera después. Y entonces a mí se me ocurrió una palabra para que apareciera en ella la contaminación en general del medio ambiente y de todo lo que hay alrededor del medio ambiente. Y entonces yo a esa palabra le puse el nombre de tecnoentropía. La cosa está muy clara. Tecno de técnica y entropía, por si hay personas que no conozcan el término, la palabra entropía significa desorden. La palabra entropía deriva de la termodinámica, que es una de las funciones termodinámicas, y significa desorden. De modo que la palabra tecnoentropía que yo propuse significa un desorden en la técnica, efectivamente. Y tiene una definición. La tecnoentropía no es ni más ni menos que el desorden que se produce por efecto de la técnica en el medio ambiente. De manera que bajo ese punto de vista la definición de entropía abarca pues suficiente su superficie en ese tecnoentropía. Y esta palabra figurará también, supongo yo, y figura seguramente porque había también un miembro del comité de terminología que después fue y ahora sigue siendo, evidentemente, de la Real Academia de Ingeniería. Y entonces este compañero, que era del comité de terminología, pues empezó a confeccionar un diccionario de palabras técnicas, concretamente el diccionario de la ingeniería. El diccionario de la ingeniería, donde venían una serie de palabras que son las que se usaban y se siguen usando en la ingeniería. Y entre estas palabras figuraba también la palabra de tecnoentropía, como cambios ambientales del medio natural por efecto de una acción tecnológica descompensada. Esa es la definición exacta. Y esta es la definición exacta que yo propuse que figurara en el diccionario. De manera que ya están ustedes informados. En mi próxima intervención seguiré dando datos sobre esta
esta función, la tecnoentropía. La palabra entropía significa desorden y procede, que lo habrán oído ustedes, sobre todo las personas que estudian termodinámica, procede de la termodinámica. La palabra entropía procede de la termodinámica, efectivamente, y su significado es desorden. Y entonces tecnoentropía es el desorden producido en el medio natural como consecuencia de una acción tecnológica descompensada. O sea, una acción tecnológica que funcione mal, efectivamente. Y entonces produce, en vez de producir un beneficio al medio ambiente, produce un desorden. Por eso tomé la palabra entropía de la termodinámica. Y hasta aquí mi intervención de hoy, deseándoles a ustedes muy buenas noches. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. Gracias. Esperamos que os haya gustado este programa hecho por nosotros. Nos vemos la semana que viene. Ahora os dejamos con el catecismo del Monseñor José Ignacio Munilla. Y recemos a San Juan Pablo II para que interceda por nosotros. ¡Adiós! Gesù annuncia molte volte la paternità di Dio nei riguardi degli uomini, riallacciandosi alle numerose espressioni contenute nell'Antico Testamento. Per Gesù Dio non è solamente il Padre di Israele, il Padre degli uomini, ma il Padre suo, il Padre mio. Pater noster, qui es in celi, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicur in cielo ed in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis levita nostra, sicur et nostri vittimus, debitoribus nostri, et ne nos induca in tentatione, sed libera nos a malo. Sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, debita nostra, sicur et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo. Y así concluye en Radio María el programa Diálogos con la Ciencia. Dirigido por Javier Ángel Ramírez.